Hola, muy buenas. Yo soy Laura López, soy psicóloga colegiada y psicoanalista en formación con la Escuela Grupo Cero. Y hoy vamos a hablar de la gestión emocional, la gestión afectivo-emocional inconsciente. Porque una cosa es lo que en nuestra conciencia parece y creemos que es, y otra cosa es realmente todo ese trabajo interno que las personas modulamos para no saber de ciertos aspectos de nosotros. Entonces podemos decir que nuestros estados anímicos ya son el resultado de un pacto entre esa parte consciente de nuestra personalidad y la parte inconsciente. Tenemos que decir que somos un sujeto dividido. Hay otro de mí con el que me peleo, con el que puede haber conflictos, y dependiendo de esa relación que tengamos con nosotros mismos, así va a ser nuestra realidad. Es súper importante. En función de cómo me lleve conmigo mismo, regulamos de una manera o de otra las cosas que llegan, tanto desde el exterior como desde el interior a nuestra conciencia. Entonces la conciencia es solamente un órgano perceptual. Solamente es como los sentidos y nos engaña. Percibimos tanto del mundo exterior como del mundo interior, pero lo que aparece ya está elaborado, ya es producto de. Por eso decimos que nos engaña, ¿no? Los sentimientos son sentires mentirosos. Hay un mecanismo de censura que está incorporado en todos nosotros y nosotras para que no sepamos de ciertos deseos, ciertas fantasías, hostilidades que en todas las personas abrigamos, pero que claro, a través de nuestra educación tenemos que civilizarlos, encauzarlos esa energía al lugar más indicado. La enfermedad, los síntomas, esto es muy interesante, tienen que ver con esa dificultad de gestión del yo consigo mismo, y es como una mala solución a ese conflicto interno. Claro, de uno mismo no podemos huir, y vemos cómo inconscientemente incluso originamos situaciones o elegimos relaciones, nos acontecen situaciones en nuestra realidad que muestran esas tendencias en nosotros. Por ejemplo, un sentimiento de culpa inconsciente nos lleva al castigo, a reflejarlo en situaciones donde voy buscando, sin yo saberlo, padeciendo de ello, pues castigo, ¿no? Unas malas relaciones, incluso una enfermedad orgánica, puede llegar hasta ese extremo tan grave. Entre lo interno y lo que pasa en la acción hay un mecanismo de censura, un filtro que modaliza, que regula y que es capaz de transformar nuestros sentimientos y deseos para volverlos inofensivos. Por ejemplo, me enfado y uno modula, ¿no? Hay frases que a uno le calman y otras no. La tendencia de nuestro aparato psíquico es que el nivel de energía nos produzca la menos perturbación posible. Claro, a veces solucionamos de formas peores, esto es un mecanismo inconsciente, no lo podemos controlar, ojo, esto es interesante. Y en esas formas peores, pues claro, podemos dañarnos, y ahí el resultado es esos síntomas, ¿no? Son mecanismos inconscientes que cuanto más queremos controlarlos, más nos reprimimos. No es una cosa que yo pueda manejar con mi conciencia, porque está en otro plano. Somos ciegos a lo que nos pasa. Por eso el psicoanálisis es fundamental para conocernos y transformarnos, porque hay una parte inconsciente de ti que no conoces y que encima dirige tu vida. ¿Cuáles son los mecanismos que nos pueden llevar a la enfermedad? Hay 3 mecanismos, vamos a simplificarlo. La conversión o transformación del afecto en inervación somática. Por ejemplo, ahí es la histeria de conversión. Esto quiere decir que se elabora por vía somática algo que se debe elaborar por vía psíquica. Es a nivel de la función en el órgano, no se daña el órgano, sino que es la función. Por ejemplo, hay una parálisis en la cara o en la pierna, ¿no? Y eso está sostenido por frases en esa estructura histérica, ¿no? Como que le sentó, como si le dieran una bofetada, y en lugar de poder expresarlo, esa persona en su estructura, en su manera de elaborarlo, y se le paraliza la cara, es como si le hubieran dado una bofetada, o no puede dar un paso y se le paraliza la pierna. Entonces uno acude
a la medicina tradicional, le dicen que es una cosa nerviosa, que no le pasa nada, pero con psicoanálisis eso se transforma, porque no hay otra manera de transformar esa elaboración que tiene la persona ante situaciones de consigo mismo y con su vida, hacia esas reacciones ante esas situaciones. Otro mecanismo, ¿no?, de producción de la enfermedad en su exageración, ¿no?, porque estos mecanismos anidan en todas las personas, ¿no? Por eso que la diferencia entre la salud y la enfermedad es una cuestión de cantidad. En la neurosis obsesiva, por ejemplo, hay un desplazamiento del afecto. Esto quiere decir que es capaz de sentirse culpable de cualquier cosa que no tenga que ver con él mismo, con ella misma, ¿no?, sino de algo que hace otra persona, de situaciones donde no tiene nada que ver esa persona, sino que él se siente culpable. Hay en el periódico una noticia en la que alguien ha asesinado a alguien y él se siente culpable creyéndose que ha sido él. Pero lo importante es ese afecto, la culpa, que se desplaza, se posa en diferentes situaciones. El afecto desplazado es la culpa. Y inicialmente, esto es interesante, estaba unida a otra representación que para la persona es intolerable, a otra situación, a otra representación que la persona no tolera. Y ahí se ha separado el afecto de la representación y el afecto queda libre para posarse en diferentes situaciones que nada tienen que ver con esa persona, pero que sí que tienen que ver con una culpa que hay que ayudarle hay que interpretarla en ese seno de la relación psicoanalítica. Se desplaza cualquier cosa. Hay otro mecanismo de producción de la enfermedad, por así decirlo, en su exageración, que es la transformación del afecto en angustia. Decir que la angustia forma parte de nuestra constitución, que es constitutiva, es señal de que algo le incumbe al sujeto, ¿no?, de que hay un deseo implicado. Pero en la neurosis de angustia, frente a deseos que la persona rechaza de sí, ojo, que no lo sabe, sino que la manifestación es esa angustia, porque de uno mismo no se puede huir, los censura y no quiere saber nada de ellos. Es un mecanismo inconsciente y en la angustia está en juego ese deseo, el deseo, que es una señal que nos advierte de que algo rechazamos de nosotros. Entonces, bueno, continuamos en el próximo vídeo. Ya sabéis que si queréis iniciar vuestro tratamiento psicoanalítico, muy importante para esa gestión emocional, que ya decimos que no tiene nada que ver con manejar nada desde la conciencia, con querer controlarse, porque eso lo que hace es incluso acrecentar la problemática, porque tiene que ver con nuestra parcela inconsciente, con producir esos deseos inconscientes. Es una mala gestión de nuestro yo, de ese yo que lidia frente a nuestros deseos, frente a la realidad, frente a nuestra moral. Entonces, una escucha psicoanalítica nos va a permitir conocernos y transformar esa manera que tenemos de elaborar ese encuentro con nosotros mismos. Así que bueno, continuamos la próxima.